Bienvenidos a Lakeside, un colegio internacional desde kinder hasta noveno grado en el que nos dedicamos a inspirar a cada estudiante en la búsqueda de la excelencia. Ayudamos a las familias a formar a las mejores personas para el mundo, educando en lo desconocido, personas íntegras, preparadas para afrontar los desafíos de la vida y preocupadas por la justicia, el respeto y la honestidad. Soy Álvaro González Martínez de Lecea, el director del colegio. Soy maestro y tengo experiencia impartiendo clase en todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad. Soy experto y formador de docentes en aprendizaje cooperativo, enseñanza para la comprensión y coaching educativo. Además, soy el autor del sistema de enseñanza de aprendizaje Comunicarte, un sistema para trabajar la lengua y literatura en el aula desde cuarto de primaria hasta cuarto de secundaria, que ahora mismo se está implementando en más de 60 colegios de España. Comunicarte está siendo investigado por un grupo de estudio de la Universidad de Navarra. Además de esto, soy marido y padre de 3 hijos, 2 niños y una niña. En Lakeside ofrecemos una educación personalizada, organizando todo nuestro sistema de enseñanza desde la mente del que aprende. Utilizamos el trabajo por proyectos y el aprendizaje cooperativo, con el fin de que cada estudiante llegue a ser la mejor versión posible de sí mismo, buscando la excelencia en el desarrollo de la competencia comunicativa, tanto en inglés como en español. ¿Por qué conformarse con lo bueno si podemos tenerlo mejor? Nos vemos en Lakeside. Uno de tus hijos tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre, cuando estén contigo, sientan que son inteligentes. Yo soy padre de 2 hijos, cada uno diferente. Te he visto decir que el cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples. Y hay 2 inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva. Y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en la otra persona, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizar de una manera positiva y adecuada esa ira, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas 2 inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante, lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Hemos caído en el tremendo error, y una persona de la que yo aprendí mucho, es el Ken Robinson, lo marca mucho, como de hacer que solo un tipo de persona es la adecuada, ¿no? Necesitamos múltiples perfiles. Un pavo real no es ni mejor ni peor que un águila real. Entonces, cuando un hijo nota, siente que es valioso, que tiene inteligencia, que tiene una forma distinta de procesar que el otro,
su autoestima no es dañada. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Te voy a poner un ejemplo. En Reino Unido se hizo un estudio fascinante. Se buscaron dos grupos de estudiantes homogéneos en cuanto a edades, aproximadamente con el mismo background cultural, pero con dos diferencias. Una de ellas era que uno de los grupos eran teóricamente chicos bastante más inteligentes que el resto según el test de cociente intelectual. Pero estos que eran más inteligentes objetivamente de acuerdo al test de cociente intelectual pensaban que la inteligencia era algo fijo, que no se podía expandir. El otro grupo era un grupo de chicos teóricamente con menor inteligencia según el test de cociente intelectual, pero que creían que la inteligencia con el esfuerzo se expande. Les pusieron una serie de problemas de matemáticas complejos. El grupo de los chicos, entre comillas, más inteligentes, al ver que no lo podían resolver y dar por hecho que la inteligencia no se expandía, abandonaron. Si no lo soy capaz de entenderlo, no hay nada que hacer. Me falta la inteligencia necesaria para hacer frente a este problema. Los otros chicos tampoco sabían, y de hecho partían de un nivel inferior, pero creían que la inteligencia se expandía con el esfuerzo y siguieron y resolvieron los problemas de matemáticas. Es decir, quedaron mejor. El componente emocional, el componente autoestima, el componente confianza en ellos y en sus posibilidades es absolutamente crucial. Ellos acabarán encontrando su camino, pero no encontrarán su camino si creen que no son capaces de encontrarlo. Mi nombre es Angélica Das, yo soy fotógrafa. Yo nunca entendí por qué los seres humanos eran clasificados como blanco, negro, rojo y amarillo. Yo nací en una familia muy colorida. Mi padre era el hijo de una niñera, de una sirviente, de quien él heredó un intenso color chocolate. Él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. La matriarca, mi abuela, tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo entre yogurte de vainilla o fresa. Mi madre es hija de una indígena brasileña que tiene un tono entre avellana y miel. Ella tiene otras dos hijas, una como un cacahuete y la otra un poco más beige, como una tortita. Así que creciendo en esta familia, el color nunca fue importante para mí, pero fuera de casa parecía que tenía muchos significados. Hasta hoy yo sigo cargando una mochila invisible llena de estereotipos y conceptos sobre quién soy. Me acuerdo cuando era pequeña, el día que la profesora entró en clase presentándome un lápiz de color llamado carne. Yo estaba hecha de carne. Yo era marrón y la gente decía que yo era negra. Yo tenía 7 años y una confusión de colores en mi cabeza. Así que con todas esas preguntas en la mente, yo utilicé mi oficio, que era la fotografía, para encontrar una respuesta a todo eso. Yo hice fotos en 18 países diferentes, en 30 ciudades. Desde alguien que está en la lista Forbes o refugiados que cruzaron el Mediterráneo en barco. Y a partir de ahí empecé a intercambiar con amigos, ¿no? Y decir, mira, yo lo que estoy intentando probar es que yo no conozco a nadie que es blanco o negro. ¿Por qué siguen describiendo a seres humanos así? Así que las fotos yo las hago en un fondo blanco, cojo un cuadradito de 11 por 11 de la nariz, pinto el fondo y doy el nombre de una paleta de colores llamada Pantone. Y utilizo esta paleta porque yo sé el número para el color blanco, yo sé el número para el color negro. Y en ese proyecto, que tiene 4.000 retratos,
yo no he sido capaz de encontrar ningún ser humano que se encuadrase en lo que era ese blanco y negro. Cuando la ciencia moderna deja claro que no existen las razas, ¿por qué seguimos definiendo seres humanos como blancos, negros, rojos o amarillos? La discriminación, de una manera general, tenemos que tomar cuidado porque es como cuando vives al lado de un basurero, que tiene un olor muy fuerte, que te da arcadas, pero que después de estar viviendo mucho tiempo dentro de ese lugar, tu cerebro desconecta y no sientes más el olor y te acostumbras a esto. Tenemos que, creo que, vigilar cuando tratamos otros seres humanos como menos humanos. Por el género, por la opción sexual, por sus capacidades, por su nacionalidad. Desde dentro de la familia como dentro de la escuela, ¿cómo podemos hablar que la diversidad es un gran valor? En que no hay que temer lo que es el diferente. Entender que puedes aprender de lo que es diferente, que la verdad te trae una otra capa a tu cultura, a tu identidad. Yo lo que invito es todos a crear una nueva narrativa, a contar la historia que creáis que es la historia real. Todos nosotros, literalmente todos nosotros tenemos el poder de cambiar la narrativa. Está en la mano de cada uno de nosotros contar otra historia. No hablemos de diversidad porque hay que hablar de diversidad. Hablemos porque es de verdad lo que existe en el planeta que estamos viviendo y es lo que es la esencia de lo que es la especie humana. Y si es desde el colegio y desde una temprana edad, mejor. Nueve de cada 10 niños de entre 1 y 2 años tienen una vida sedentaria. El 84% de los menores de 5 años no hacen ni la actividad mínima recomendada de 1 hora al día. Y eso repercute en el sueño, en el nivel de actividad física, en el nivel de obesidad, en la capacidad de concentración. No digo que la tecnología sea algo malo, pero tiene que ocupar su lugar. No debe estar presente durante toda la infancia. Nos viene una generación entera de niños que necesitan estímulos todo el rato. Entretenme, dame algo constantemente. Pues no, sal, juega, abúrrete, sé creativo. Porque el aburrimiento hace que encuentres soluciones, que se te ocurran ideas. ¿Y qué hacemos con la tecnología educativa? Exacto. Los padres me lo preguntan mucho. Los diseñadores de tecnología son muy listos y como quieren que los niños la usen, hacen aplicaciones educativas. Algunas son formidables, sin duda, pero en realidad la mayoría de los niños usan las tecnologías para jugar a videojuegos, redes sociales, juegos digitales, y eso no es tan beneficioso. Ahora hablo de este tema con todas las familias que trato, y todas me dicen lo mismo. No consiguen quitar los videojuegos a sus hijos, se pillan berrinches, discuten y se acuestan tarde por la mañana. Van directos a la tablet. Nada más despertarse, no hacen los deberes. Yo doy la vuelta al asunto y pregunto a los padres, ¿tenéis dulces y chucherías en casa? Me dicen que sí. Les pregunto, ¿cómo lo gestionan? Y me contestan, bueno, tenemos reglas, ¿vale? Entonces les digo que apliquen las reglas también a la tecnología. La tecnología es como el azúcar. Está bien, pero sin pasarse. Por tanto, necesitamos acordar un plan entre todos y ponerlo en papel. A los niños en la etapa de latencia, que va de los 4 a los 11 años, les ayuda mucho que todo vaya por escrito. Pídeles que hagan una tabla y que la coloreen. Les encantan esas cosas. Que todo el mundo conozca las reglas y las cumpla. Los hijos crecen y llega un momento en el que quieren tener su propio móvil. Y eso conlleva a que tengan acceso a las redes sociales. ¿Cuándo es el momento adecuado para darles un móvil? ¿Cuándo es el momento correcto para dejarles acceder a las redes sociales? Exacto. Sé que las redes sociales son importantes en la adolescencia, pero para los jóvenes en la etapa de latencia, su vida social es la familia. Tienen que relacionarse con las personas cara a cara, hablar, aprender lenguaje corporal y expresión facial. Y eso no se consigue con un móvil. Los niños entre 4 y 11 años no necesitan las redes sociales. Los adolescentes quizás sí. Los padres suelen dar un móvil a sus hijos cuando empiezan el instituto. Aquí es a los 11 años más o menos.
Me sigue pareciendo pronto. Si nos fijamos en las plataformas como Snapchat, Facebook o Instagram, hay que tener 13 o 14 años para usarlas. Esa norma de edad existe por algo. Con 13 o 14 años ya tienen las habilidades necesarias para manejar las redes, que no son para nada sencillas. Necesitan habilidades para gestionar la dinámica de las redes sociales. No es como hablar en persona. Ahora estoy interpretando su tono de voz y expresión facial, y puedo sacar mucha información de ahí, ¿verdad? Pero si en su lugar lo estoy leyendo, la cosa cambia. ¿Lo estás diciendo de esta forma o de esta otra? Y luego tengo que pensar cómo responder. Y todo eso es muy difícil. Tengo que leer entre líneas. Y no solo eso, si tú y yo hablamos y una se marcha, fin de la conversación. Pero en las redes sociales las conversaciones son eternas, se quedan registradas para siempre. Es un mundo totalmente nuevo donde puedes mostrar toda tu vida en fotografías que se quedan ahí para siempre. A los padres con hijos entre 4 y 11 años más o menos, les recomiendo que se resistan. En la adolescencia la historia cambia, pues usarán las redes sociales. En este caso, me parece importante tener una buena relación con tu hijo para que te cuente lo que hace. Así acudirá a ti si tiene problemas y te consultará. Se abrirá. Pero a los padres nos cuesta esto porque queremos mandarles y nos enfadamos si se portan mal. Pero necesitan aprender y cometer errores. Y también entender que podemos ayudarlos. Aunque el móvil sea de tu hijo, e incluso si lo compró con dinero de su cumpleaños o de Navidad, tú sigues estando al mando por ser el adulto. Y asegúrate de que ellos lo sepan. Y establece normas. Por ejemplo, si pueden usarlo antes de ir al colegio o cuando vuelvan, durante cuánto tiempo, o si pueden usarlo en su habitación. En mi casa hay una norma clave. Si quieren usar los móviles, deben hacerlo en el salón, donde yo los vea, no en las habitaciones. Deja claro también si pueden usarlo por la noche. Tener el móvil al lado de la cama es muy tentador. Mejor que lo dejen fuera. Yo puse otra norma que me encanta. Tenemos un cargador común. Solo hay uno. Todos usamos el mismo. Y eso hace que vayamos con más calma, pues nos toca esperar nuestro turno. No les negamos la tecnología, sino que la limitamos. Y es necesario todo el tiempo. Y no olvidemos que los padres también tenemos que cumplir las reglas. Si no permitimos móviles en la mesa, el nuestro tampoco. Si no se responde al teléfono cuando estamos hablando, yo hago lo mismo. Debemos ser ejemplo de lo que les pedimos. Las normas también se nos aplican a nosotros. Cuando veo el panorama de los padres en la actualidad, veo una generación de padres que se esfuerzan en hacerlo bien. Los errores más graves que cometemos, aunque sea sin querer, son los siguientes. Arriesgamos muy poco. Ayudamos muy rápido. Elogiamos con mucha facilidad y premiamos a la más mínima. Te explico a qué me refiero. Arriesgamos muy poco. Yo creo que esta es una generación en la que la seguridad es tan prioritaria que no queremos que nuestros hijos asuman ningún riesgo. ¿Pero no crees que asumiendo riesgos se crece? Si me hago un rasguño, me levanto y vuelvo a intentarlo. Vuelvo a subirme en la bici e intento montarme de nuevo. Estas son cosas normales, pero nos preocupamos mucho por su seguridad. A veces me da la impresión de que su edad biológica es normal, pero la emocional es menor, porque nunca se les ha permitido fracasar, que es cuando se aprende. Ayudamos muy rápido, muy relacionado con lo anterior. Los padres siempre están rescatando a sus hijos. Van a negociar la nota de su hijo. Hablan con el profesor y a veces incluso negocian con el profesor de la universidad. Tenemos que dejar de rescatar tanto y dejar que nuestros hijos crezcan y negocien por ellos mismos. Los elogios. Vivimos en una época en la que queremos que nuestros hijos tengan buena autoestima. Yo también soy padre y es lo que quiero. Pero la autoestima no se construye solo elogiándolos. Deben conseguir algo. Hace falta el elogio y el logro. Tenemos que dejarles hacer lo que tengan que hacer. Y en vez de decirles que son fantásticos por meter un tenedor en el lavavajillas, tenemos que darles las gracias por hacerlo y reservar nuestros elogios para aquellas cosas en las que realmente destaquen. Y los premios. No sé qué opinarás tú, pero lo que pasa en nuestro país es que le damos trofeos a todo el mundo solo por jugar, por hacer acto de presencia. Insisto, yo creo que tenemos que premiar adecuadamente, yo estoy a favor, pero los niños piensan,
Esto no significa nada si me lo das solo por hacer acto de presencia. Y luego piensan, con ir al trabajo basta, no tengo que hacer nada, mi jefe me premiará. Pero no funciona así. Así que yo le digo a los padres, colaborad con la escuela y con los profesores para aseguraros de que obtenéis buenos hombres y mujeres al final del camino. Mi frase favorita es la siguiente: debemos preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños. Yo creo que en el mundo hay dos tipos de líderes y todos pertenecemos a una de las dos categorías. Podemos ser un líder nato o un líder circunstancial. Los líderes naturales son los que lideran porque su hábito, son líderes naturales, son los niños que cuando salen al patio se hacen con el control del equipo de fútbol. Son líderes natos, pero esos son solo el 10 o 15% de la población. El otro 85 o 90% de nosotros son los que yo llamo líderes circunstanciales. Esos son los que dirían, yo no me considero un gran líder, pero si estoy en la situación apropiada, una que sintonice con quien soy, con mis pasiones, con mis fortalezas, con mis talentos, justo en ese lugar sería muy bueno. Todos hemos visto a chavales en la escuela o la universidad que son muy callados y tímidos, y en cuanto los pones en una mesa de mezclas o en otro lugar, ¡madre mía, qué talento! ¿Qué le ha pasado? Lo que pasa es que ha encontrado su lugar. Yo creo que una de las tareas de los padres, educadores y empresarios es ayudar a esta nueva generación a encontrar su lugar. Y en cuanto lo hagamos, yo creo que todos nosotros tenemos el liderazgo dentro. Quizás no para dirigir una gran empresa o para ser el presidente de un país, pero hay un lugar donde todos pueden sacarlo. Te pondré un ejemplo. A mi hija Bethany la habrían votado como la que nunca liderará nada cuando era pequeña. Era una pasota. Su frase favorita era paso de todo. Cuando era pequeña yo pensaba, yo enseño liderazgo, pero con ella no tengo nada que hacer. Pero ella me oía hablar sobre los líderes circunstanciales y en el instituto empezó a encontrar sitios donde podía destacar. Y cuando llegó a la universidad, durante los 4 años que duraba la carrera, me telefoneaba para decirme, papá, creo que he encontrado mi sitio este año. Y yo sabía lo que quería decir, he encontrado el lugar donde puedo brillar, donde no estoy intentando imitar a otra persona, sino donde soy quien estoy destinada a ser. Eso es lo que quiero para todos los niños. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse, no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba
esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión, yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿sí, habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y les digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que, en definitiva, digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo.
y me siguen enseñando todo.